Estaba en uno de esos momentos en los que nada tiene sentido. Estaba en medio de una fase difícil de mi vida y todo parecía desmoronarse. Habían pasado meses desde que pude ver una salida al caos que se había apoderado de mí. El trabajo, que siempre había sido mi estabilidad, iba mal. Mi vida personal estaba destrozada y me sentía completamente aislado. Era como si todo a mi alrededor estuviera en una guerra constante y yo estuviera en el centro de esa batalla. Me pregunté si Dios realmente me escuchaba, si había un propósito en todo el dolor que sentía. Fue en este estado de desesperación, sin saber qué hacer, que comencé a cuestionarlo todo. Esa tarde me encontraba sola en casa, como siempre, deambulando por la sala y tratando de encontrar algo de paz. El silencio, más pesado de lo habitual, parecía sofocarme. Las voces dentro de mi cabeza eran más fuertes que nunca, diciéndome que nada de esto tenía sentido. Ese día parecía otro más en el que el vacío me consumía, hasta que sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje de mi abuelo, algo sencillo, una palabra de fe que siempre trató de transmitirme, pero que en ese momento hizo toda la diferencia. Dijo: no importa cuán difícil parezca el viaje, Dios no desperdicia ni un solo momento. Me reí nerviosamente, pensando que no tenía idea de lo que estaba pasando, pero algo en esa frase se quedó grabado en mi mente. Necesitaba entender eso. El día seguía alargándose y yo no podía sacarme esa frase de la cabeza. Dios no desperdicia ni un solo momento. Empecé a preguntarme si había algo más de lo que pensaba, si todo ese dolor, ese sufrimiento aparentemente interminable, tenía un significado más profundo. Siempre he sido una persona muy racional y mi fe, aunque presente, nunca fue tan fuerte como la lógica. Pero algo en ese momento me hizo dudar de mi propia percepción. Comencé a recordar momentos pasados, los errores que cometí, las decisiones equivocadas y los caminos tortuosos que tomé. Tenía la impresión de que todo aquello me había conducido a un único punto, lo que estaba viviendo ahora. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me permití creer que tal vez el sufrimiento era una pieza de un rompecabezas más grande que aún no podía comprender. ¿Fue todo parte de un plan más grande? Fui a mi habitación y casi sin darme cuenta comencé a orar. Fue una oración sencilla, sin muchas palabras, solo una petición silenciosa de comprensión. No esperaba una respuesta. De hecho, ni siquiera sabía si creía que recibiría una respuesta. Pero esa noche ocurrió algo curioso. Me encontraba acostada, con los ojos cerrados, tratando de encontrar alguna manera de relajar mi mente, cuando de repente tuve la sensación de que ya no estaba sola en la habitación. No era algo aterrador, sino una presencia muy clara. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Mi corazón se aceleró y traté de racionalizarlo, pensando que era solo cansancio, o tal vez incluso una ilusión causada por el estrés. Pero no. El sentimiento era real. Era como si alguien estuviera allí, justo a mi lado, vigilándome, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. No podía identificar qué o quién estaba allí, pero la paz que sentí era algo que nunca había experimentado antes. Esa sensación, tan extraña como era, me hizo creer que, de alguna manera, me estaban escuchando. Al día siguiente me desperté con la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. Sabía que nada a mi alrededor había cambiado, pero la forma en que veía las cosas parecía diferente. La presencia de aquella noche todavía estaba conmigo, como una especie de marca en mi alma. Me encontré pensando nuevamente en aquellas palabras de mi abuelo y comencé a reflexionar sobre lo que quería decir con Dios no desperdicia ni un solo momento. ¿Podría aún surgir algo bueno de medio del sufrimiento? Lo que para mí parecía un simple consuelo, de repente adquirió un peso mucho mayor. Tal vez todas mis pérdidas, frustraciones
y errores me estaban llevando a algo que aún no podía ver. La sensación de estar perdida y sin dirección fue reemplazada por una pequeña chispa de esperanza. Pero era una esperanza diferente, algo más profunda. No sabía exactamente qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo estaba dispuesto a creer que estaba en un camino, incluso si ese camino conducía a lo desconocido. Por la tarde, después del trabajo, decidí dar un paseo. Necesitaba ordenar mi mente, respirar y pensar un poco sobre todo eso. Caminé por las calles de la ciudad, pero mientras caminaba, comencé a notar algo que normalmente pasaría desapercibido. El cielo. No puedo explicarlo muy bien, pero esa noche parecía diferente. Las nubes eran de un tono inusual, y la luna, a pesar de ser pequeña, parecía estar más cerca de lo habitual. Pasé por una plaza y vi a una pareja de ancianos sentados en un banco, riendo como si estuvieran compartiendo un secreto. Había algo tan simple y a la vez tan hermoso en ese momento. De repente, recordé una historia que me contó mi abuela cuando era niño. Dijo que, no importa lo difícil que fuera el momento, la vida siempre tenía algo que enseñarnos. El problema es que, a menudo, estamos tan perdidos que no podemos percibir la belleza que todavía existe a nuestro alrededor. En ese momento algo se iluminó dentro de mí. Tal vez la belleza y el propósito realmente estaban allí, en las cosas simples y cotidianas. No había necesidad de esperar grandes milagros. Quizás el milagro ya estaba sucediendo en mi vida, pero todavía no podía verlo. Durante los siguientes días, un cambio muy sutil comenzó a ocurrir dentro de mí. Fue como si se hubiera levantado una cortina y comencé a ver las cosas de una manera completamente nueva. Cada pequeña cosa tenía algo significativo: la sonrisa de un extraño en la calle, el sonido de la lluvia cayendo, el aroma del café por la mañana. Cosas que antes simplemente había dejado pasar ahora me conmovían profundamente. Poco a poco fui comprendiendo lo que mi abuelo quería decir con su mensaje. Dios no desperdicia nada. Cada detalle de mi vida, por insignificante que pareciera, tenía un propósito. Comencé a preguntarme si los momentos difíciles que viví, esos dolores que parecían no tener fin, podrían haber sido los momentos que me acercaron a algo más grande. Pero también sabía que esta comprensión no llegaría de inmediato. Era algo que tendría que descubrir con el tiempo y que solo la vida podía enseñarme. Una noche, tarde, me fui a la cama más temprano de lo habitual, tratando de organizar mis pensamientos antes de que el cansancio me dominara por completo. Pero tan pronto como cerré los ojos, me sorprendió algo que nunca esperé. De repente, un sueño, o tal vez fue algo más que eso, se apoderó de mí. Me encontré en un campo vasto y silencioso, de una manera que no parecía físicamente posible. Estaba rodeado de una suave luz dorada que emanaba de todo lo que me rodeaba. Era como si la tierra misma estuviera viva y pulsando. El viento, aunque tranquilo, traía un olor dulce y reconfortante. En el centro del campo había un árbol enorme con hojas que brillaban como la plata. Me acerqué y de alguna manera supe que era un símbolo de algo importante. Cuando coloqué mis manos sobre la corteza del árbol, sentí una energía cálida, acogedora y poderosa que se extendía por mi cuerpo, como si me llenara algo mucho más grande que yo. Y entonces, sin comprender del todo lo que estaba pasando, una voz suave pero profunda sonó en mi mente. Todo lo que has vivido, todas tus lágrimas, todos tus miedos, todo forma parte del plan. Me desperté con el corazón acelerado, pero al mismo tiempo, una paz indescriptible se apoderó de mí. No sabía exactamente qué significaba, pero algo dentro de mí sabía que ese momento no había sido solo un sueño.
En los días siguientes, la sensación del sueño todavía estaba conmigo, como una presencia constante, acompañándome a cada paso. No fue una pesadilla, sino algo mucho más profundo, como si la experiencia hubiera tocado una parte de mí que no sabía que existía. Comencé a mirar las cosas de otra manera, como si en cada acto de mi día hubiera algo más grande que me guiara. Sabía que lo que había vivido no era algo sencillo, era como si, de alguna manera, Dios me estuviera diciendo que no estaba sola, que todo lo que estaba pasando tenía un propósito, aunque yo aún no fuera capaz de ver la totalidad de ese propósito. Fue un sentimiento que me dio esperanza, pero también me hizo sentir vulnerable, como si estuviera a merced de algo mucho más grande que yo. Una tarde en particular, fui a caminar hasta la plaza donde solían sentarse los ancianos. Sentí que, de alguna manera, el lugar me traía paz, como si fuera un punto de anclaje en medio de la agitación. Al llegar, noté que el banco estaba vacío, pero al fondo algo llamó mi atención. Había una mujer mayor, sentada en un banco a cierta distancia, con una mirada distante pero serena en sus ojos. Lo que más me impactó fue que, a pesar de estar sola, parecía en paz. No sabía por qué, pero algo me hizo querer ir hacia ella. Cuando me acerqué, ella levantó la mirada y sonrió suavemente. «A veces la vida nos lleva a lugares difíciles», dijo con voz suave y llena de sabiduría. «Pero todo tiene su tiempo y nada es en vano. Incluso el dolor tiene su propósito, si sabemos mirar con los ojos de la fe». Me quedé allí un momento, sorprendido por la coincidencia y sus palabras. Fue como si esa mujer supiera exactamente por lo que estaba pasando, como si hubiera sido enviada para darme otra señal de que todo lo que estaba experimentando sí tenía un propósito. El encuentro con aquella mujer me dejó en silencio durante días. Cada palabra suya parecía resonar en mi mente, como si la repitiera la voz misma de Dios. Todo lo que decía estaba tan en sintonía con lo que estaba experimentando que sentí como si estuviera recibiendo un mensaje directamente del universo. Esa noche, me senté en mi habitación, reflexionando sobre todo, lo que había sucedido y lo que había aprendido hasta ahora. Lo que más temía, el dolor, la soledad, el miedo, ahora parecía ser solo una parte de algo mucho más grande. Comencé a comprender que por mucho que intentara comprender todo ahora, quizás era necesario simplemente confiar, tener fe en el proceso. A medida que se fueron desarrollando los acontecimientos de mi vida, con sus dificultades y pérdidas, yo también tuve que confiar en que lo que me esperaba de alguna manera contendría la clave de mi propósito. En el fondo, sentía que todo estaba orquestado a la perfección, aunque no pudiera ver todas las piezas. Una noche, mientras reflexionaba sobre esto, decidí hacer algo que nunca había hecho antes: entregarme completamente a la oración, sin prisas, sin querer respuestas inmediatas. Solo quería conectarme, sin esperar un milagro instantáneo. Fue en ese momento que ocurrió algo indescriptible. Cerré los ojos y comencé a orar, pidiendo sabiduría, paciencia, paz. Pero a medida que mis palabras fluían, algo más allá de mí comenzó a suceder. Sentí una presencia a mi lado, como si me envolviera algo que no podía ver, pero que estaba allí, con tanta intensidad que casi podía tocarlo. La sensación de paz que siguió fue tan profunda que mis propias palabras desaparecieron. Ya no hacía falta preguntar más, solo agradecer. Supe, en ese momento, que todo lo que había experimentado, cada lágrima, cada error, cada pérdida, me había conducido a ese momento, y por más difícil que fuera, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. En los días siguientes ocurrió algo aún más profundo.
comencé a notar pequeñas señales a mi alrededor, cosas que antes habían pasado desapercibidas, pero que ahora parecían guiarme de manera silenciosa. Cada conversación que tuve, cada libro que tomé, parecía traer una lección o dirección que necesitaba escuchar en ese momento. No fueron grandes cambios, sino detalles que encajaron con tanta precisión que parecía imposible que fueran una simple coincidencia. Un amigo me llamó sin motivo aparente, solo para charlar, y durante nuestra conversación habló sobre la fe, sobre cómo la vida no siempre sucede como esperamos, sino siempre según lo que necesitamos. Me detuve y pensé, ¿podría Dios estar hablándome a través de las personas que me rodean? Nunca me había sentido tan conectado con el mundo. Sabía que algo me estaba pasando, algo que no podía explicar del todo, pero que tenía un peso inmenso. Estaba cambiando, y ni siquiera me daba cuenta de lo grande que era esta transformación. Ese fin de semana decidí dar un paseo hasta la misma plaza donde conocí a la anciana. La sensación de que algo estaba a punto de suceder parecía estar en el aire. Cuando llegué allí, me sorprendió ver a un grupo de personas reunidas alrededor del banco, como si estuvieran esperando algo. Tenía curiosidad, pero me acerqué lentamente, no queriendo llamar la atención. Era como si la plaza se hubiera transformado en un lugar de encuentros significativos, como si la gente allí compartiera una conexión invisible. Fue entonces cuando se me acercó un hombre que parecía mucho mayor que yo. Su rostro, marcado por el tiempo, estaba cubierto por una espesa barba y sus ojos, aunque cansados, tenían una intensidad que no podía explicar. Sonrió y dijo, «¿Qué buscas, amigo? Porque la respuesta ya está aquí, justo delante de ti». Me quedé sorprendido y confundido al mismo tiempo. ¿Cómo sabía lo que yo sentía? ¿Cómo podría él comprender lo que estaba pasando dentro de mí? Pero antes de poder responder, se dio la vuelta y se alejó, como si fuera otra señal, otra pieza de este rompecabezas que todavía no podía armar. Me quedé allí un buen rato, de pie en la plaza, tratando de digerir lo que acababa de suceder. La sensación de que algo mucho más grande me estaba guiando se hizo aún más fuerte. No era un sentimiento de desesperación ni de miedo, sino de comprensión, una comprensión que aún no podía articular, pero que se estaba formando dentro de mí. Las palabras de aquel hombre resonaron en mi mente. La respuesta ya está aquí, justo delante de ti. Nunca había conocido a este hombre antes, pero en ese momento me pareció que sabía exactamente lo que necesitaba oír. Supe entonces que ya no se trataba de comprender todo a la vez, ni de encontrar respuestas rápidas. Lo que necesitaba era confiar. Necesitaba confiar en que cada acontecimiento en mi vida, cada sufrimiento, cada dolor, me estaba llevando a un lugar de propósito. Aunque el camino era oscuro y confuso, tenía significado, y yo estaba dispuesto a seguirlo, incluso sin ver todos los pasos que tenía por delante. En los días siguientes comencé a ver las cosas de una manera nueva. Lo que alguna vez parecía un ciclo interminable de frustración comenzó a transformarse en algo diferente, como si estuviera viendo la vida a través de una nueva lente. Me di cuenta de que, aunque todavía no sabía qué me deparaba el futuro, la paz que sentía ahora era una paz que no dependía de circunstancias externas, sino de algo mucho más profundo. Estaba empezando a comprender que no se trataba de entender todo en el momento, sino de confiar en el proceso. De repente, comencé a notar la belleza de los pequeños momentos de la vida. La sonrisa de un niño en la calle, el sonido de la naturaleza a mi alrededor, el simple acto de respirar. Cada detalle tenía un propósito, y finalmente estaba empezando a verlo. No fue un milagro, sino una transformación que estaba sucediendo dentro de mí,
Estaba aprendiendo a vivir en el presente, a aceptar lo que venía y a confiar en lo que vendría, sabiendo que, de alguna manera, todo era parte de algo más grande. Y aunque no entendía el plan completo, sabía que estaba siendo diseñado de una manera que solo Dios podía entender. Llegó un día en que la vida pareció haberme dado una claridad inesperada. Estaba en casa, sentado en mi sofá, pensando en todo lo que había sucedido en los últimos meses. Los cambios en mí fueron profundos, pero al mismo tiempo tan sutiles que era difícil expresarlos con palabras. Miré los momentos de dolor, las pérdidas, los momentos de desesperación, y comencé a verlos bajo una luz diferente. Ya no eran solo episodios de sufrimiento, sino lecciones que me moldearon, piezas de un rompecabezas más grande que lentamente comenzaban a encajar. Todo lo que había experimentado me había llevado allí, y ahora sabía que estaba exactamente donde debía estar. Por más que me había perdido en el camino, estaba en proceso de encontrarme de nuevo, y eso era suficiente. Dios nunca me abandonó. Al contrario, Él estuvo presente en cada detalle. Solo necesitaba estar más atento, más consciente de su presencia. Fue entonces que una tarde, como si fuera el siguiente paso en mi proceso de crecimiento, se presentó una situación. Un viejo amigo, con el que no había hablado en años, me llamó. Necesitaba ayuda con algo sencillo, pero para mí era mucho más que un favor. Estaba pasando por un momento difícil, y cuando habló conmigo, se abrió de una manera que nunca antes lo había hecho. Dijo que sentía que su vida no tenía rumbo, ni propósito, y que tenía dificultades para afrontarla. Lo escuché atentamente, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se despertó. Ese momento fue un reflejo de lo que había vivido. Sabía con absoluta certeza que aquella conversación no era una mera coincidencia. Dios había puesto a esa persona en mi camino para que yo pudiera retribuir, para que pudiera ser un signo de esperanza para alguien que estaba pasando por el mismo dolor que yo una vez experimenté. Pude ofrecer palabras de consuelo, pero también palabras de fe. Pude decirle con confianza que el sufrimiento, por doloroso que fuera, no tenía el poder definitivo sobre nuestras vidas. Después de esa conversación, algo cambió aún más dentro de mí. El sentido de propósito se hizo más claro, como una luz que no solo iluminaba mi propio camino, sino que también se extendía a otros a mi alrededor. Me di cuenta de que aunque la vida no siempre era fácil, tenía algo valioso que compartir, algo que se había forjado en mis propias dificultades, en mis momentos más oscuros. Tenía algo real que ofrecer a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Las palabras de fe que compartí no fueron vacías, vinieron de lo más profundo de mi alma, de alguien que había visto la oscuridad y sabía, sin lugar a dudas, que la luz siempre llegaría. Comencé a comprender que tal vez el propósito que buscaba no era algo que tuviera que ser grandioso o extraordinario. A veces el propósito es ser una presencia de paz y esperanza en la vida de los demás. En gestos sencillos, como ofrecer una palabra de consuelo o estar ahí cuando alguien necesita apoyo. Lo que parecía un vacío en mi vida se estaba convirtiendo en algo profundamente significativo. La paz que estaba experimentando fue un cambio tan significativo que comenzó a afectar incluso mi perspectiva sobre el futuro. El miedo que antes me paralizaba, la inseguridad que me impedía avanzar, comenzó a disiparse. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que podía afrontar cualquier desafío con fe y confianza. La transformación que había comenzado con aquella anciana y el misterioso sueño ahora estaba dando frutos en un cambio interno que era imposible de ignorar. Me estaba convirtiendo en alguien más fuerte, más resistente, más conectado con mi propia fe y, sobre todo, estaba aprendiendo a confiar en Dios, en mí mismo
y en el camino que se estaba trazando para mí. Sabía que la vida seguiría teniendo sus dificultades, pero ahora tenía una perspectiva diferente. Comprendí que incluso en los momentos de dolor, Dios no estaba lejos. Él estuvo presente, escribiendo mi historia, con cada detalle, con cada paso, con cada giro. Pasó el tiempo y los cambios que experimenté no solo fueron internos, sino que también comenzaron a reflejarse en mi vida externa. Las relaciones se fortalecieron, mi carrera tomó una nueva dirección e incluso las pequeñas cosas de la vida cotidiana comenzaron a tener más sentido. Finalmente entendí lo que significaba confiar en el plan de Dios. Incluso cuando la vida me llevó por caminos que no entendía, estaba en paz, porque sabía que no estaba sola. Y de alguna manera, todas esas experiencias que me habían dejado perdida y sin rumbo en el pasado ahora, parecían ser exactamente lo que necesitaba para prepararme para algo más grande. No tenía todas las respuestas, pero sabía que el proceso de vivir, con sus triunfos y desafíos, me estaba transformando de maneras que no podría haberlo hecho sola. Ahora miro atrás con gratitud por todo lo que pasé. Ya no tengo miedo de avanzar, incluso sin ver claramente el camino delante de mí, porque he aprendido a confiar. Dios, con su infinita sabiduría, me iba guiando, aun cuando yo no podía ver los pasos que tenía delante. A veces, la vida nos lleva a lugares que no entendemos, pero al final nos damos cuenta de que cada momento fue parte de un plan más grande y perfecto de lo que imaginábamos. Sé que en algún momento todos experimentaremos momentos de duda, dolor y confusión. Pero si hay algo que este viaje me ha enseñado, es que incluso cuando todo parece perdido, la presencia divina nunca nos abandona. Está ahí en cada detalle, en cada encuentro, en cada giro de nuestras vidas. Y por difícil que sea, podemos confiar en que estamos exactamente donde debemos estar.